Hoy vamos a ver el tema de anestesia neuroaxial en paciente obstétrica para abordaje de cesárea urgente y no urgente. Yo soy Irvin Hernández, soy R2 de anestesiología. Bien, en cuanto a la epidemiología, vamos a tener que la frecuencia de nacimientos mediante cesárea se incrementó en los Estados Unidos un 50% entre 1998 y 2008 y aumentó un 22 a un 33% del total de partos. Aunque la mortalidad materna se redujo notablemente durante la primera mitad del siglo XX, la tasa es 10 veces mayor en el parto con cesárea que en el vaginal. Esto según un estudio retrospectivo en el que se analizaron 1.5 millones de partos resueltos durante el periodo 2000 a 2006. Lo que nos quiere decir este párrafo es que a pesar de que ha disminuido la mortalidad de las pacientes que se someten a cesárea, este número de intervenciones se vio aumentado en la última década. Bien, las mujeres tratadas con anestesia general para el parto mediante cesárea van a presentar un mayor riesgo de muerte por aspiración pulmonar de contenido gástrico e intubación traqueal fallida. Vamos a ver más adelante todos los cambios anatómicos y fisiológicos que van a cambiar indudablemente el manejo anestésico de estas pacientes. Otro de los riesgos que tenemos en estas pacientes es una ventilación inadecuada o ambas, en comparación a las que son sometidas a bloqueo neuroaxial, especialmente en situaciones de emergencia. Ajá. Aún así, el riesgo relativo se ha ido reduciendo a lo largo del tiempo. Además de aumentar la seguridad de la madre, la utilización de anestesia epidural o subaracnoidea en las cesáreas va a reducir al mínimo la exposición del neonato a los anestésicos y permite a la madre ver al niño casi de inmediato. Hay que recordar que actualmente nos regimos por los estatutos de la Sociedad Americana de Ginecología y Obstetricia, la ASGO, y dentro de sus guías hablan precisamente de la atención amigable. Y uno de los parámetros que manejan para una atención amigable de la paciente obstétrica que se somete a cesárea es permitirle ver a la madre a su niño casi de inmediato. Y esta va a ser una ventaja de la anestesia neuroaxial con respecto a la anestesia general. Todas las mujeres embarazadas deben ser sometidas a un estudio preoperatorio. Esto es algo nuevo en las guías de la ASGO. Va a ser independientemente del tipo de resolución para el parto, sea por vía vaginal o sea por vía abdominal, o independientemente del método anestésico que se prevea utilizar. Actualmente ya se maneja esto en las guías de la ASGO, independientemente de que la paciente necesite o no un manejo del parto, ya sea por vía vaginal o resolución por vía abdominal, debe ser valorada por un anestesiólogo y debe recibir información acerca de las ventajas y peligros de cada uno de estos tipos de resolución y de los métodos anestésicos que se prevea utilizar. Otro de los estatutos que nos maneja actualmente la ASGO es que debemos sugerir a las pacientes candidatas que tengan acceso a la analgesia obstétrica. El manejo del dolor durante el parto ya también se ha vuelto parte de nuestras tareas como anestesiólogos. Bien, se debe determinar también la situación actual del feto y, en caso de necesitarlo, un plan de tratamiento obstétrico y anestésico. Además, se debe disponer siempre de los fármacos e instrumental necesarios para poder iniciar un procedimiento de anestesia general ante una situación imprevista. Aunque es difícil determinar cuál es la frecuencia de aspiración significativa de contenido gástrico tras una inducción hacia la anestesia general, se calcula que la mortalidad materna que conlleva este procedimiento
oscila entre el 5 y el 15% según datos retrospectivos. Bien, vamos a hablar acerca de anatomía de la columna vertebral, recordando un poco de las bases de nuestros manejos anestésicos. Va a ser algo muy breve, puesto que ya hemos tocado anteriormente en nuestras sedes o en otros hospitales estos temas. Bien, lo importante a destacar con respecto a la anatomía de la columna es que es un eje óseo que brinda funciones de soporte, movilidad, protección, dirección y difusión a la médula espinal o neuroeje. Se va a componer de 24 vértebras libres y dos cuerpos vertebrales fusionados, que son el sacro y el coxis. Hay que recordar que tenemos 7 vértebras cervicales, 12 torácicas, 5 lumbares y los dos cuerpos vertebrales fusionados que ya hemos comentado, con un total de 24 vértebras. Bien, todas estas vértebras hay que recordar que tienen ciertas peculiaridades anatómicas con respecto a otros grupos óseos. Sin embargo, va a haber componentes óseos que van a ser comunes a todas las vértebras. ¿Cuáles van a ser? Todas las vértebras, independientemente de que sean cervicales, torácicas o lumbares, van a tener los siguientes componentes óseos: un cuerpo vertebral, un arco vertebral, tres pedículos, foramen intervertebral, una apófisis transversa y apófisis espinosas. Bien, con respecto a las vértebras cervicales, hay que recordar que generalmente estas vértebras tienden a ser cuadrangulares, rectificadas y cuadrangulares. Ajá. Todas van a tener, a excepción de una, que es E7, un par de agujeros o forámenes por donde van a discurrir las arterias vertebrales, a excepción de C7. C7 sigue teniendo este canal, pero la arteria vertebral ya no va a pasar a ese nivel. Bueno, aquí tenemos una vista de C4, vista desde arriba, donde podemos apreciar el cuerpo vertebral, ajá, y los forámenes por donde pasan los vasos sanguíneos, vertebrales y la salida de las raíces nerviosas. Y también un área por donde pasa la médula espinal. Como podemos ver, estas vértebras en general son cuadrangulares. Bien, con respecto a las vértebras torácicas, lo importante a destacar es que tienen facetas articulares donde se articulan cada costilla, y asimismo su apófisis transversa se va a angular en sentido cefalocaudal. Tiene forma de un triángulo rectángulo o un triángulo escaleno, y esta apófisis va a tener una angulación en sentido cefalocaudal. Importante cuando hacemos bloqueos torácicos, en donde hay que cefalizar aún más la aguja que estemos utilizando, hasta unos 45 grados inclusive. Bien, aquí tenemos dos vistas de vértebras. Una corresponde a una vértebra cervical y la otra corresponde a una vértebra dorsal. Aquí podemos ver cómo el cuerpo vertebral es más cuadrangular. Ajá. Y con respecto a su orientación anatómica, las vértebras cervicales son más rectas a diferencia de las vértebras torácicas que tienen una angulación. Las vértebras lumbares, lo que podemos destacar de ellas es que tienen el cuerpo vertebral más denso que otro tipo de vértebras. Su apófisis espinosa va a estar rectificada y va a ser cuadrangular. Bueno, con respecto a las estructuras que necesitamos identificar durante un abordaje neuroaxial son las siguientes. Hay que recordar que después de los planos superficiales estaremos cruzando tres ligamentos de sostén muy importantes para la columna vertebral, que son el ligamento
de más superficial a más profundo los siguientes: ligamento supraespinoso, interespinoso y el ligamento amarillo. Ajá. Entre los pedículos se va a extender un ligamento accesorio conocido como ligamento capsular facetario, importante en los abordajes paravertebrales. Ajá. Otra cosa que hay que destacar importante en los abordajes neuroaxiales es que el ligamento amarillo va a tener diferentes densidades en su recorrido. El ligamento amarillo, en su posición medial, en la parte medial del ligamento amarillo, va a ser más laxo y el ligamento amarillo va a ser más denso hacia los costados. Importante cuando hacemos abordajes paravertebrales. Tenemos que recordar que cuando hacemos un bloqueo paravertebral tenemos menos riesgo de punción advertida de dura madre, puesto que el ligamento amarillo es más denso en esta parte. Cuando obtenemos una pérdida de resistencia, la literatura marca que podemos avanzar la aguja de TUI incluso 4 milímetros más allá después de haber obtenido la pérdida de resistencia en un abordaje paravertebral, puesto que en esta parte es más denso el ligamento amarillo y por ende tenemos menos riesgo de puncionar la dura madre. En cambio, en un abordaje medial tenemos más riesgo de puncionar la dura madre y de ocasionar cefalea postpunción. Obviamente no convierte esto los abordajes paravertebrales en el gold estándar del manejo, porque también recordemos que los abordajes paravertebrales presentan un riesgo incrementado de radiculopatías y lesiones en raíces nerviosas. Ajá. Y bueno, aquí podemos observar otra vista de los tres ligamentos: supraespinoso, interespinoso y ligamento amarillo, que son las estructuras que debemos considerar en un bloqueo. Y bueno, la médula espinal debe estar cubierta por tres membranas conocidas como meninges. Dos de ellas son conocidas en la literatura como leptomeninges, que son la dura madre y la aracnoides. Y tenemos posteriormente la pía madre, una estructura muy importante cuando hacemos un bloqueo intratecal, porque va a ser a este nivel en donde se va a absorber el anestésico local. Estas meninges van a funcionar no solo como un medio de protección, sino como un medio de difusión y de soporte hidráulico. Bueno, los espacios que tenemos que considerar en cuenta van a ser los lumbares, sobre todo para el abordaje de estas pacientes. Y hay que hablar acerca de cómo es la anatomía en la columna lumbar para entender bien el manejo anestésico de estas pacientes. En general, estos cuerpos vertebrales son los más densos de la columna lumbar. Recordemos que ya hemos mencionado que los cuerpos vertebrales lumbares van a ser los más densos de toda la columna. Bien, dentro de los lumbares, L3 y L4 van a ser los cuerpos más densos y también los más rectificados. A partir de L2, los cuerpos vertebrales van a tener una angulación cefálica desde L2 hasta T12L1, en donde ya debemos inclinar las agujas cuando hacemos un abordaje neuroaxial, especialmente si ya estamos en los niveles torácicos, y esto es por la angulación de las apófisis de las vértebras torácicas. Bueno, en adultos a nivel de L1 hay que recordar que la médula espinal degenera en una prolongación sin fusión nerviosa conocida como filum terminal. A partir de este nivel se van a desprender un conjunto de terminaciones nerviosas conocidas como cauda equina.
En adultos, el filum terminal traspasa el saco dural para insertarse a nivel de S2. Bueno, una referencia cuando estamos haciendo un abordaje neuroaxial es la línea de Touffier, que ya sabemos que se traza imaginariamente a nivel de las crestas ilíacas en sentido posterior y se va a utilizar precisamente para referencia en nuestros bloqueos neuroaxiales. Esta línea corresponde al cuerpo vertebral de L4 o al espacio intervertebral entre L3 y L4. Bueno, ¿cuáles van a ser las modificaciones morfofisiológicas en la paciente obstétrica? Algunos de los más relevantes van a ser los siguientes. Esta tabla es obtenida de el Barash, Fundamentos de Anestesia Clínica del Barash. Estas pacientes van a tener un volumen plasmático aumentado, importante en la distribución de fármacos. El volumen sanguíneo circulante o volumen total de sangre también está incrementado hasta un 40%. Van a disminuir los niveles de hemoglobina. Estas pacientes van a tener anemia dilucional. Va a estar aumentado el fibrinógeno. Lo que condiciona que a pesar de que estas pacientes tengan tendencia a la anemia, también se considere el embarazo un estado protrombótico. Van a estar disminuidas las resistencias vasculares sistémicas, va a estar aumentado el gasto cardíaco derivado del aumento del volumen sanguíneo circulante, va a estar disminuida la presión arterial sistémica y va a estar disminuida la capacidad residual funcional hasta un 20 a 30%. Bien, con respecto a la ventilación, también va a haber cambios muy importantes en las pacientes obstétricas. El volumen respiratorio por minuto está incrementado hasta un 50%, importante cuando manejamos ventilación mecánica en pacientes obstétricas. Está aumentado el consumo de oxígeno, está aumentada la ventilación alveolar, aumenta la producción de dióxido de carbono y disminuye la presión parcial de dióxido de carbono arterial. También está disminuida la concentración alveolar mínima. ¿Cuáles son las implicaciones anestésicas que esto conlleva? Bueno, son pacientes que en general van a tener, en cuanto a los fármacos, la fracción libre aumentada, por lo que van a estar disminuidas las dosis que necesitamos para inducir a estas pacientes. Y en cuanto a la anestesia regional, que es el tema pertinente al día de hoy, son pacientes que tienden a la toxicidad sistémica por anestésicos locales especialmente. Más adelante vamos a ver por qué. Van a ser pacientes que al tener un incremento en el gasto cardíaco van a tener disminuida la poscarga, o sea, van a estar disminuidas las resistencias vasculares sistémicas, lo cual quiere decir que vamos a tener una tensión arterial media más baja. Los órganos van a tener una tensión arterial perfusoria disminuida. Esto conlleva también a que esté incrementada la diuresis, por ejemplo, la circulación enterohepática, circulaciones especiales. También va a estar aumentado el flujo sanguíneo cerebral. Son pacientes que, como estamos viendo en esta tabla, tienden a producir dióxido de carbono. Son pacientes que tienden a la hipercapnia. Van a ser pacientes que al tener la capacidad residual funcional disminuida, son pacientes que van a desaturar rápidamente cuando abordamos la vía aérea. Va a haber cambios en la vía aérea, va a haber hipertrofia, va a haber edema derivado de la actividad de la progesterona. Aunado a eso, el aumento de peso, el que sean pacientes consideradas por varias guías de anestesiología como pacientes con estómago lleno,
y encima de todo que sean pacientes con producción de dióxido de carbono aumentado, van a convertir realmente a estos pacientes en pacientes con potencial vía aérea difícil. De hecho, las guías de la ASA 2022 del manejo de la vía aérea difícil considera a todas las pacientes obstétricas de tercer trimestre como pacientes con vía aérea difícil, por todos estos cambios que estamos observando. Bueno, en cuanto a la preparación previa a un bloqueo neuroaxial en estos pacientes, siempre debemos tener listos los uterotónicos más adecuados a la paciente. El adecuado que nos maneja la ASGO como primer pilar de tratamiento es la oxitocina. La dosis de esta va de 20 a 40 unidades en 1000 mililitros por infusión continua. Aunque también hay guías, estas no son de la ASGO, son canadienses, las que manejan que también se pueden manejar con bolos de 3 a 5 unidades directas. Y esto tiene que ver con la liberación fisiológica de oxitocina, que corresponde precisamente a esa cantidad, a 3 a 5 unidades. Efectos secundarios, pues van a presentar hipotensión, taquicardia. Esta es la primera línea. Algo importante a comentar acerca de la oxitocina es que este fármaco va a ser, un fármaco de mucho cuidado por los efectos paradójicos que tiene en la madre y en el feto. Con respecto al feto, la oxitocina va a ser considerado un vasoconstrictor de los vasos del cordón umbilical. Y con respecto a la madre, va a provocar vasoconstricción coronaria con vasodilatación sistémica. Es muy común que escuchemos en pacientes a las que se les ha administrado oxitocina IV directa que manifiestan dolor precordial y se debe a esto, a que la oxitocina provoca vasoconstricción en las coronarias. Esto va a aumentar el consumo de oxígeno en el miocardio con el consiguiente dolor precordial. Va a disminuir también el transporte de oxígeno al miocardio. Esa es la primera línea de tratamiento que manejan las guías de manejo de hemorragia obstétrica, la oxitocina. ¿Cuál va a ser nuestro siguiente uterotónico? Los alcaloides del cornezuelo. No va a ser la carbetocina. Recordemos que también hay guías que manejan la carbetocina dentro de los fármacos de primera línea. Y hay incluso algunas guías que defienden que oxitocina o carbetocina como primera línea pueden ser administrados, ya sea uno u otro. Si estamos utilizando oxitocina, no quiere decir que carbetocina sea una segunda línea. Podemos iniciar con carbetocina y estamos haciendo un punto de buena práctica clínica. La segunda línea que marcan en general las guías de manejo de hemorragia obstétrica como uterotónico son los alcaloides, como la metil-ergonovina, a dosis de 0.2 miligramos vía intramuscular cada 2 a 4 horas. A diferencia de la oxitocina o sus derivados, provoca hipertensión, vasoconstricción, vasoespasmo coronario. Va a desajustar la ventilación-perfusión. Va a aumentar las resistencias vasculares pulmonares y va a provocar náusea y vómitos. En tercera línea tenemos los prostanoides, como son la prostaglandina, el misoprostol. Esa es la tercera línea de tratamiento. Y aquí podemos observar las dosis de cada uno. Para las prostaglandinas, 0.25 miligramos cada 15 minutos por 8 dosis, no excediendo 2 miligramos al día. Efectos de estos fármacos, broncoespasmo, náuseas, fiebre, son los principales efectos secundarios.
¿Por qué aquí no aparece el gluconato de calcio? Actualmente la ASGO ya no maneja el gluconato de calcio como un uterotónico puro, sino como un coadyuvante y que se aplica a cierto tipo de pacientes para un óptimo manejo uterotónico. Es decir, si estamos administrando puro gluconato de calcio a una paciente obstétrica, no es suficiente. Tenemos que añadir a fuerza alguna de estas 3 líneas de tratamiento que ya he mencionado. El gluconato de calcio ya es actualmente considerado como un coadyuvante, no como un uterotónico. Es decir, podemos administrar oxitocina con gluconato de calcio, por ejemplo, en una paciente con policistolia. Es más como un coadyuvante, no olvidar eso. Bien, en cuanto a las decisiones del manejo anestésico de las pacientes obstétricas, vamos a tener que considerar las metas en el manejo anestésico de la paciente obstétrica que nos marca la ASGO. ¿Cuáles van a ser las metas que debemos de perseguir en una paciente que se somete a cesárea? Una restitución adecuada de volumen antes de iniciar la anestesia. Debemos optimizar la perfusión tisular, optimizar la disponibilidad de oxígeno a los tejidos, evitar la sobreestimulación del sistema nervioso simpático, evitar la hipotermia, controlar en forma adecuada la hiperglucemia, tener una evaluación preoperatoria integral, un conocimiento preciso de las alteraciones fisiopatológicas con las que cursa la paciente, monitorización adecuada, en especial órganos y sistemas en falla o posibilidades de falla, corazón, Se recomienda en estas pacientes tener un monitoreo cardíaco de 5 derivaciones, y lo mínimo que nos marcan las guías de la ASGO son 2 derivaciones. Debemos mejorar las condiciones de la paciente en el periodo preoperatorio, evitar el dolor perioperatorio y seleccionar la técnica anestésica más adecuada. Con respecto a la anestesia neuroaxial, ¿qué consideraciones debemos tener en pacientes que van a ser sometidas a cesárea? Bien, como comenté anteriormente, la fracción libre de anestésicos locales puede aumentar debido a que en la paciente obstétrica están disminuidos los niveles de alfa-1 glucoproteína ácida. Estos anestésicos locales se unen de forma importante a esta proteína. Recordemos que en el embarazo tenemos un estado de anemia dilucional y de hipoproteinemia. Entonces estos fármacos, los anestésicos locales, recordemos que tienen una alta unión a proteínas. Si están disminuidas las proteínas, estos fármacos van a estar en el torrente sanguíneo, van a estar como una fracción libre y esta fracción libre, recordemos que es la responsable de los efectos tóxicos. Estas pacientes van a tener riesgo de intoxicación sistémica por anestésicos locales, ya que los cambios hormonales pueden aumentar también la sensibilidad del tejido neural y la cardiotoxicidad a los bloqueos. También otro factor importante es que el embarazo es un estado de hipoalbuminemia. Eso también favorece la concentración de fracción libre de algunos anestésicos locales, sobre todo aquellos que tienen 2 estereoisómeros, por ejemplo la bupivacaína isobárica. Bueno, algunas otras de las consideraciones especiales en el manejo de estas pacientes es que el volumen de distribución para anestésicos locales incrementa, a pesar de que son pacientes que tienen tendencia a tener una fracción libre aumentada de anestésicos locales,
van a tener un tiempo de latencia mayor en los bloqueos y se debe a esto, aquí hay un volumen de distribución mayor. Esto se debe al aumento del volumen sanguíneo circulante, el volumen plasmático y también al mayor volumen de líquido cefalorraquídeo a nivel lumbar en las pacientes obstétricas. También se aumenta la producción de líquido cefalorraquídeo, sobre todo en el tercer trimestre. Todo esto va a conllevar a que estas pacientes tengan un mayor tiempo de latencia en los bloqueos y a pesar de eso un mayor riesgo de toxicidad sistémica por anestésicos locales. Estas pacientes también van a tener algunas diferencias anatómicas con respecto a otros pacientes. Va a haber un aumento de la lordosis, lo cual va a hacer que estas pacientes tengan un abordaje medial difícil en los bloqueos. También recordemos que la progesterona va a disminuir la producción de colágeno tipo 2. Esto va a conllevar a que se modifique el tacto que tenemos a las estructuras que atravesamos en un bloqueo. Va a ser más laxo su ligamento amarillo y con ello difícil de diferenciar. Esto conlleva a que estas pacientes tengan un mayor riesgo de punción de dura madre, sobre todo en bloqueos epidurales. Lo ideal es evitar abordajes mediales en las pacientes programadas y evitar las técnicas de pérdida de resistencia con aire, que son la pérdida continua y la pérdida con técnica de Pitkin, que es intermitente. Se recomienda utilizar abordajes paravertebrales en estas pacientes y utilizar técnicas de pérdida de resistencia con solución, como lo son la técnica de la gota colgante de Gutiérrez, con solución y continuo, que se conoce como técnica de Dogliotti, o utilizar técnicas combinadas, solución y aire, conocidas como técnica de Messi. Estas pacientes también van a tener un mayor riesgo de neumoencéfalo por todas estas modificaciones anatómicas. El volumen a partir del cual cualquier paciente tiene riesgo de presentar neumoencéfalo al pasar aire en una técnica de pérdida de resistencia aérea es con un volumen de aire mayor a 5 mililitros. Desde 5 mililitros podemos tener riesgo de neumoencéfalo. Bueno, estas pacientes van a tener riesgo de neumoencéfalo a partir de los 3 centímetros cúbicos. Y esto se debe a que el aumento en la producción de líquido cefalorraquídeo, siguiendo el principio físico de Torricelli, va a aumentar la presión a la que ese aire que pasamos en una técnica de pérdida de resistencia esté aumentada. Al estar aumentada la presión con la que se ingresa este aire al espacio epidural, va a favorecer que este volumen de aire migre en dirección cefálica. Va a ser empujada por la presión que ejerce el líquido cefalorraquídeo en sentido caudal. Esto es lo que dice el principio de Torricelli, que la presión en un recipiente en el nivel más bajo va a depender del volumen de fluido que se encuentre por encima de ese nivel y va a aumentar conforme se incremente la altura de ese recipiente. Quiere decir que si nosotros destapamos un tinaco y le hacemos un hoyo abajo, la mayor presión del líquido está conforme esté más cercano el líquido al agujero que hicimos. Y toda esa presión va a ser ejercida por el fluido que está arriba de ese agujero. Eso quiere decir el principio de Torricelli, por el cual estas pacientes presentan riesgo incrementado de neumoencéfalo. En un paciente normal que no tiene modificaciones en la producción del líquido cefalorraquídeo ni en el volumen del mismo, el riesgo es a partir de los 5 centímetros de agua, pero este volumen es menor para las pacientes obstétricas
y se debe a que va a haber más líquido cefalorraquídeo y por ende va a haber un mayor volumen y una mayor presión sobre ese aire que ya introducimos al espacio epidural de la paciente. Al haber mayor presión sobre ese volumen de aire, va a ser más fácil que migre en sentido cefálico. Entonces, en un abordaje neuroaxial, en pacientes obstétricas, no se recomienda utilizar un volumen de aire mayor a 3 centímetros cúbicos. Y recordar que se prefieren las técnicas de pérdida de resistencia con solución o combinadas. Al ser de elección, el abordaje paravertebral, también recordemos que estos bloqueos tienen mayor riesgo de que los pacientes presenten disestesias. Ajá. Las pacientes, en contraste, las pacientes desnutridas y obstétricas van a tener un menor volumen de líquido cefalorraquídeo. Ajá. En estas pacientes también hay que ajustar dosis de anestésicos locales y relajantes neuromusculares. Bueno, como comenté anteriormente, las pacientes con vía aérea difícil consideradas en la guía de la ASA 2022 van a ser las pacientes obstétricas de tercer trimestre. Ajá. Estas guías consideran a todas las embarazadas de tercer trimestre como pacientes con vía aérea difícil. Y para ello es importante recordar cuál es la definición de vía aérea difícil. Las guías de la ASA 2022 establecen que un paciente con vía aérea difícil va a ser aquel paciente en el cual se observa dificultad para la intubación orotraqueal o para la ventilación asistida con bolsa y mascarilla facial cuando estos procedimientos son realizados por un experto, o sea, un anestesiólogo. Esa es la definición de vía aérea difícil según la ASA 2022. Bueno, con respecto a los fármacos, hay un estudio que realizó el anestesiólogo Perrault, en el cual llegan a la conclusión que con respecto a los relajantes neuromusculares, luego de medir estos niveles en el cordón umbilical a nivel arterial y venoso, se mantiene en el neonato en una concentración del 50% respecto a la materna. Es una cifra considerable, sin embargo, esta no alcanza la concentración efectiva 50. Por lo que estos fármacos van a tener una difusión placentaria muy baja. Va a ser clínicamente insignificante. Como vamos a ver más adelante, los fármacos que son bloqueadores neuromusculares van a ser amonios muy pesados. Al ser amonios que son moléculas muy pesadas y encima de todo amonios pesados, van a ser fármacos que no cruzan la barrera placentaria. Y conforme más pesada sea la molécula de un bloqueador neuromuscular, menos va a traspasar la placenta. ¿Cuál es el relajante neuromuscular más pesado? Va a ser el rocuronio. Al ser pacientes con vía aérea difícil y al ser pacientes en las que no debemos de tener concentración de ciertos fármacos en el neonato, el rocuronio va a ser el fármaco de elección para el manejo de la vía aérea en la paciente obstétrica. Bueno, las modificaciones en la bulimia y ventilación que debemos considerar en estas pacientes especialmente van a ser las siguientes, aparte de las que ya hemos visto. Esas pacientes van a tener también disminuidas las globulinas. A nivel sanguíneo, entonces recapitulemos que el embarazo es un estado con anemia dilucional. Es un estado en el cual está aumentado el volumen sanguíneo circulante y el volumen plasmático.
va a ser un estado protrombótico, un estado de hipoproteinemia con hipoalbuminemia e hipoglobulinemia. Ajá. Van a estar aumentados los productos de desecho, vamos a tener aumentados los niveles de gases eh, considerados como gases covalentes o eh, gases desnitrogenizantes. Ajá. El nitrógeno, el dióxido de carbono van a estar aumentadas en las pacientes obstétricas. Bien, en contraste con la fórmula roja, a nivel de la fórmula blanca también vamos a tener muchos cambios. Van a ser pacientes que van a tener linfocitosis con neutropenia. Para hacer los cálculos de los egresos de estas pacientes se recomiendan las fórmulas de Nadler y las fórmulas de Hilbert. Ajá. Estas fórmulas van a manejar constantes. En el caso de la mujer eh, embarazada, la paciente obstétrica, la volemia la vamos a calcular con una constante de 75 o incluso 80 mililitros por kilogramo. Bien, estas son unas tablas que conseguí en un artículo en el cual se hace sugerencia hacia cuál debería ser la técnica anestésica de elección según el procedimiento y según el padecimiento que presenta la paciente obstétrica. A grandes rasgos, lo que podemos observar en estas tablas es que cuando se va a hacer algún otro procedimiento, a ese mismo nivel se manejan las pacientes con anestesia general balanceada. Si se va a hacer una lapionicerectomía, hay que intubar a las pacientes. En algunos padecimientos preparto como desprendimiento prematuro de placenta o sufrimiento fetal, eh, se prefiere la anestesia general balanceada o lo que hablaremos más adelante, conocido como anestesia espinal en secuencia rápida. Bueno, cuando hay embarazos ectópicos rotos, se prefiere la anestesia general balanceada para tener un mejor control de las variables hemodinámicas de las pacientes. Si es un embarazo ectópico no roto, se puede optar por una anestesia regional. En el caso de los embarazos molares, se utiliza la anestesia general. Ajá. Cuando hay desprendimientos de placenta de más del 30%, se opta por una anestesia general balanceada, al igual que en las placentas previas totales. Van a ser los indicativos de anestesia general balanceada: rupturas uterinas, traumatismos abdominales, hipertonías o hipotonías uterinas. Ajá. Cualquier condición en el cual se vea comprometido el estado hemodinámico de la paciente, se opta por una anestesia general. Esa es como la conclusión de toda esta tabla. En el caso de la enfermedad hipertensiva del embarazo, cuando hay criterios de severidad, se opta por una anestesia general balanceada. En preeclampsia sin datos de severidad, se opta por una anestesia neuroaxial, siempre y cuando los niveles de la fórmula roja lo permitan y el estado de coagulación de la paciente. Indicaciones absolutas de anestesia general balanceada: un síndrome de HELLPS con 90.000 o menos plaquetas o una eclampsia. La técnica anestésica de elección en pacientes con enfermedad hematológica, aplasia medular, anemias de células falciformes, pacientes con hemólisis, trombocitopenias, es la anestesia general balanceada. En el caso de la paciente cardiópata va a ser todo un tema, va a ser todo un tema.
es realmente un tema muy complicado, muy complejo y muy controvertido. Eh, en cuanto a las decisiones, en general la literatura recomienda que cuando estas pacientes tienen hipertensión pulmonar grave, hay que someterlas a anestesia general balanceada. Y a partir de ahí es cuestión de valorar a cada paciente. Eh, ¿Cuál es el estado funcional de los pacientes? ¿Cómo está la FEBI en el ecocardiograma? ¿Qué fármacos usan? ¿Si tiene disnea? ¿Cómo se clasifica esa disnea? ¿Si tienen presencia de edema? ¿Si son sintomáticas o pacientes asintomáticas? ¿El peso del producto? ¿El estado de bienestar del producto? Son todas estas cuestiones las que hay que evaluar para saber si le damos a una paciente obstétrica cardiópata un bloqueo regional o una anestesia general balanceada. Pero lo más importante de esto es valorar el grado de hipertensión pulmonar de las pacientes. Cuando estas pacientes tienen una presión de enclavamiento de más de 25 milímetros de mercurio, generalmente así lo reportan los ecocardiogramas, o una fracción de eyección del ventrículo izquierdo por debajo de 70, son pacientes candidatos a anestesia general balanceada. Bueno, en el caso de las pacientes con enfermedades inmunológicas y embarazo, la técnica de elección va a ser la general balanceada. Sobre todo las pacientes con síndrome antifosfolípido y sobre todo las pacientes también con púrpuras autoinmunes. Pacientes con embarazo y enfermedades infectocontagiosas se debe valorar. La indicación absoluta de anestesia general balanceada hasta el momento solamente es un SIDA categoría C3. Es la indicación absoluta para una anestesia general balanceada. Y es porque estos pacientes van a presentar miocardiopatía dilatada. Y entonces recordemos que la técnica general balanceada nos permite tener un mejor control de las variables hemodinámicas de las pacientes. Entonces hasta ahora la única indicación absoluta de anestesia general balanceada en este tipo de pacientes son pacientes con síndrome de inmunodeficiencia adquirida categoría C3. Bien, hablando de técnicas anestésicas y fármacos, nuevamente vamos a encontrar que el bloqueo epidural fue catalogado como la técnica anestésica de elección en pacientes para cesárea programada. En especial el bloqueo epidural con lidocaína con epinefrina. Y esto se debe a dos situaciones. Recordemos que las pacientes tienen aumentado riesgo de presentar toxicidad sistémica por anestésicos locales. La lidocaína, a pesar de que no tiene la propiedad vasoconstrictora de la ropivacaína, al ser un fármaco de fácil acceso y al ser un fármaco que no presenta estereoisómeros, va a ser más cardioestable que la bupivacaína, sobre todo la bupivacaína isobárica. Hay que evitar la bupivacaína isobárica en pacientes obstétricas. Aparte, las guías añaden el uso de epinefrina porque al ser un vasoconstrictor favorece que no presenten las pacientes cambios hemodinámicos en el abordaje epidural y va a funcionar también como un coadyuvante analgésico. La epinefrina se administra en una relación 1 a 200,000. Bueno, este es un protocolo que encontré y que nos da una sugerencia a seguir para realizar este procedimiento. Habla acerca del bloqueo epidural en pacientes obstétricas.
Lo que nos comenta este protocolo es que hay que canalizar una vía venosa periférica con un catéter de calibre grueso. Debe ser una vía venosa braquial y con un catéter grueso, 16G o 18G, o que permita un flujo de 100 mililitros por minuto. ¿Por qué 100 mililitros por minuto? Recordemos que el útero en el tercer trimestre tiene hasta el 15% del gasto cardíaco total. Si hacemos cuentas, las pacientes que presentan una hemorragia obstétrica tienen riesgo de desarrollar un choque hipovolémico en cuestión de solo a 5 a 6 minutos. Entonces necesitamos un catéter que nos permita una adecuada reposición de volumen. El catéter venoso central no sirve para reponer volumen. Un catéter venoso central no fue diseñado para reponer volumen. Y esto es bien importante que lo consideremos porque se llega a dar muchas situaciones, sobre todo con el personal que tenemos en piso, eh, que se encarga de abordar las vías venosas de estos pacientes, que en ocasiones no nos quieren apoyar con una vía más gruesa, en quirófano, ya sea personal médico, de enfermería, y el argumento es que tienen catéter venoso central, pero hay que recordar que este catéter no fue diseñado para reponer volumen. Uno, porque estos catéteres son calibre 14G o por mucho 15G, pero aparte de todo son catéteres largos. Si recordamos un poco de hidrodinámica, hay que recordar la ley de Pasil. La ley de Pasil nos habla acerca de la resistencia al flujo y nos dice que la resistencia al flujo es proporcional a la viscosidad de el fluido, es proporcional al diámetro del tubo y es proporcional a la longitud del tubo. Van a ser inversamente proporcionales. ¿Qué quiere decir? Que cuanto más largo es un tubo y cuanto más estrecho es un tubo, menos fluido va a pasar al otro lado. Los catéteres venosos centrales son muy largos, no permiten una adecuada reposición de volumen para las pacientes obstétricas y en general para un paciente chocado. Lo correcto que nos recomienda este protocolo es tener una vía braquial de grueso calibre y que esté canalizada con un catéter 16 o 18G, que permita al menos un flujo de 100 mililitros por minuto. Se debe administrar un rápido volumen de expansión para compensar la vasodilatación del bloqueo simpático. Este es un dato un poco controvertido. Recomienda hasta un volumen de 1000 a 1500 en 10 a 15 minutos. Pero también recordemos que ya tenemos los nuevos protocolos de fluidoterapia en el paciente preoperatorio. Se conocen como protocolos Rose. Los protocolos Rose nos dicen que hay ciertas maniobras para ver si un paciente va a ser respondedor o no respondedor a líquidos. Si un paciente con estas pruebas de los protocolos Rose no es respondedor a líquidos, que lo hacen con una carga de 100 a 150 mililitros de un cristaloide, si no responde este paciente con ese volumen, no va a responder con 1000, con 1500 y lo único que hacemos es incrementar el riesgo de esas pacientes de presentar una coagulopatía. También hay coagulopatías por cristaloides o la temida acidosis hiperclorémica por administración de solución salina. El volumen máximo que le podemos administrar de solución Harman a un paciente actualmente es de 1500 mililitros. Hay literatura que aún defiende que la dosis máxima de solución Harman para un paciente quirúrgico
es de 50 mililitros por kilogramo. Es la dosis máxima de solución Hartmann. Pero ya también hay muchos artículos, y son mucho más recientes que estos últimos, que recomiendan no pasar más allá de 1500 mililitros de cristaloides. Los protocolos Rose, que son los más recientes, que hablan acerca de la reanimación transoperatoria con líquidos, recomiendan que las cargas sean de 100 a 150 mililitros. Ajá. Y obviamente hay que ver previamente que el paciente sea respondedor a líquidos. Hay diversas pruebas. Ajá. La más conocida es elevar los miembros pélvicos con una angulación de 60 grados. Administrar el volumen que ya comenté de 100 a 150 mililitros de un cristaloide, y se debe observar con esta maniobra un incremento de la presión arterial media en 5 a 10 milímetros de mercurio. Si la TA media no subió al menos 5 milímetros de mercurio con esta maniobra, es un paciente que no es respondedor a líquidos. Hay otras maniobras, esta es la más conocida. Pero bueno, sí hay que considerar que estas pacientes generalmente tienen ayuno prolongado, son pacientes que están en lugares con temperaturas muy altas, son pacientes diaforéticas que no han dormido bien, que están estresadas. Se recomienda para un mejor control hemodinámico al menos si pasar una carga de 250 mililitros de cristaloides previos al bloqueo. Ajá. Esto en comparación con lo que menciona este protocolo, que es de 1000 a 1500. Ajá. Es lo que encontré en el protocolo, pero los protocolos Rose, que son más recientes, afirman que las cargas no deben exceder más allá de 150 mililitros. 250 mililitros las cargas para pacientes obstétricas. Bueno, otro paso importante que nos comenta este protocolo es la revisión de aparatos y medicación como en la anestesia general. Hay que revisar equipo de reanimación neonatal, monitorizar a la paciente con un trazo electrocardiográfico, frecuencia cardíaca, tensión arterial, pulsioximetría. La posición adecuada para estas pacientes se debe vigilar en todo momento, ya sea en decúbito lateral izquierdo, con cabeza y piernas flexionadas sobre el abdomen, o aquellas pacientes con una columna categoría Chien 3, Chien 4, se prefiere la posición en sedestación. Con esto para evitar la multipunción o la punción advertida de dura madre. Se debe hacer asepsia antes de puncionar a nivel de L2, L3, L4. Se prefieren estos niveles para un abordaje de estas pacientes. Y esto se debe a que el mayor volumen de líquido cefalorraquídeo se va a concentrar en este nivel. Debemos hacer nuestras pruebas para el catéter epidural, aspirar, checar que no haya sangre, líquido cefalorraquídeo y una correcta fijación a la piel. Se deben preoxigenar las pacientes que hayamos sedado con mascarilla facial, no con puntas nasales. Debe ser con una mascarilla facial. Lo que nos marca actualmente la ASGO es que sí deberíamos revisar la frecuencia cardíaca fetal. Deberíamos monitorizarla en estas pacientes. Cuando hacemos abordajes epidurales o mixtos, se debe hacer una administración de dosis prueba de 3 mililitros de anestésico local escogido. Se debe esperar 5 minutos y hay que descartar posibles síntomas de inyección intravascular o de un posible bloqueo intradural. Hay que seleccionar adecuadamente el anestésico local y la dosis que se va a utilizar. Para cesáreas selectivas, recordemos que se recomienda el uso de epinefrina.
En contraste con este protocolo, ya habíamos comentado que no se recomienda el uso de bupivacaína isobárica. Ajá. Otro fármaco que sí se recomienda es el uso de ropivacaína. Recordemos que la ropivacaína es más cardioestable, no solo porque no tiene estereoisómeros, tiene solamente fracción LEVO la ropivacaína, sino también porque tiene propiedades vasoconstrictoras. Eso favorece que las pacientes no tengan cambios hemodinámicos tan marcados con un bloqueo simpático. Se recomienda también la adición de 50 microgramos de fentanil que va a mejorar la calidad de la analgesia. Esto sobre todo en los abordajes peridurales. Eh, en el Tratado de Anestesiología del Miller se habla acerca de la estructura del espacio peridural. Anteriormente la literatura comentaba dos datos erróneos, que el espacio epidural era un espacio virtual, que nosotros lo hacíamos al hacer una pérdida de resistencia, ya sea con aire o con solución. Lo que maneja el Miller con las nuevas evidencias y algunos artículos es que el espacio peridural no es un espacio virtual, es un espacio en el cual vamos a encontrar abundante tejido adiposo y este tejido adiposo va a estar dispuesto en bloques. Cuando hacemos un bloqueo peridural, puede haber una analgesia insatisfactoria debido a que estos tabiques de de tejido adiposo van a impedir una adecuada absorción del anestésico local y sobre todo un bloqueo incompleto de las raíces sacras. No sé si les ha pasado que, por ejemplo, metieron una circuncisión o, por ejemplo, metieron una colpoplastía anterior, le pusieron bloqueo peridural, únicamente bloqueo peridural, y la paciente refiere dolor. Pero ustedes están muy seguros de que tuvieron su catéter bien colocado. Es correcto, puede estar correctamente bloqueada esa paciente. Es posible que tenga ese catéter epidural colocado correctamente, pero pues los genitales están inervados por raíces sacras. Entonces le va a seguir doliendo aunque tengamos un buen abordaje epidural porque con el puro abordaje epidural no se logran bloquear las raíces sacras correctamente. Hay evidencia de eso. Siempre que hagamos cirugía urológica, ginecológica, siempre hay que utilizar anestesia intratecal, de ser posible, porque con el abordaje peridural únicamente no se van a bloquear las raíces sacras. Es por eso que este protocolo afirma que debemos adicionar 50 microgramos de fentanil que mejora la calidad de la analgesia, sobre todo de las raíces sacras. También va a disminuir el tiempo de latencia. En el caso de la cesárea urgente, se recomienda un abordaje con lidocaína con epinefrina, 1 a 200.000, no excediendo un volumen de 25 mililitros. Esta es una manera de abordar estas pacientes. Recordemos que hay de urgencia a urgencia. No vamos a pasar un desprendimiento de placenta con abordaje peridural. Siempre recomienda la ASGO que valoremos el estado hemodinámico de la paciente y el estado de bienestar fetal antes de seleccionar una técnica anestésica. En el caso de la cesárea tras un trabajo de parto fallido con analgesia peridural, aquí sí se recomienda la bupivacaína isobárica o si no hemos usado ropivacaína, utilizar ropivacaína. Se recomienda añadir epinefrina 1 a 200.000 y no exceder 15 mililitros. Aquí no hay que añadir opiáceos si la madre ya los ha recibido durante el trabajo de parto.
En el caso de la anestesia intratecal, también hay un protocolo. Se recomienda premedicar en la noche y 2 horas antes de la cesárea a las pacientes con metoclopramida. En los exámenes vamos a encontrar mucho la pregunta siguiente: ¿cuál es el procinético, el antiemético de elección en las pacientes obstétricas como premedicación? Y la respuesta es la metoclopramida. Y esto se debe a dos factores. Recordemos que los niveles incrementados de progesterona van a favorecer dos cosas: que esté disminuido el vaciado gástrico y aparte va a debilitar el esfínter esofágico inferior, con lo cual las pacientes tienen tendencia a regurgitar. Entonces, el ondansetrón, al tener un mecanismo de acción antiemético a nivel central, al bloquear los receptores de serotonina, no va a ser tan buen antiemético como la metoclopramida en estas pacientes. El antiemético de elección en las pacientes obstétricas siempre va a ser la metoclopramida y se debe a estos dos factores. Bueno, se debe colocar a la paciente en mesa de quirófano con desplazamiento uterino a la izquierda, con una cuña. Esto es para evitar la compresión de la cava. Recordemos que estas pacientes tienen disminuidas las resistencias vasculares periféricas. Aparte, la anestesia intratecal tiene un bloqueo más profundo, se absorbe más rápido y mejor, porque estamos mandando el fármaco directamente a la pía madre. Entonces, estas pacientes se van a hipotensar aún más, con riesgo de que desarrollen efectos parasimpáticos indeseables. ¿Por qué? Porque estamos haciendo un bloqueo simpático mucho más profundo. Entonces, por eso se premedican y por eso se les desplaza el útero hacia la izquierda. Igual se hace una monitorización, frecuencia cardíaca, un trazo de electrocardiograma, tensión arterial y pulsioximetría. Deben tener una vía venosa de calibre grueso con catéter 16G, 18G. Debe permitir un flujo de 100 mililitros por minuto. Y se recomienda realizar una precarga. Igual, este protocolo maneja volúmenes ya muy altos de cristaloides para lo que se maneja actualmente. Hay que revisar equipo de reanimación, si hay aspirador, laringoscopio, tubos orotraqueales, fármacos. Hay que revisar equipo de reanimación neonatal, hay que administrar oxígeno mediante mascarilla facial. Sobre todo en pacientes que fueron sedadas. En cuanto a la técnica, igual, la primera posición de elección es de cúbito lateral izquierdo. Si es difícil identificar estructuras, se prefiere la sedestación. O si de cajón vemos una paciente Chien 3, Chien 4, que no se ven los espacios, lo ideal es sentarlas desde el primer intento. Se puncionan los espacios lumbares previa infiltración. Se prefieren los espacios L2, L3, L3, L4. Y se recomiendan agujas romas porque van a tener menor riesgo tanto de radiculopatías, de disestesias y de cefalea pospunción. También hay casos reportados de cefalea pospunción tras un abordaje intratecal con una aguja cortante o una aguja Quink. Por eso se prefieren las agujas romas. Aparte van a ser diferentes las cicatrices que provocan una y otra. La aguja roma, recordemos que separa la duramadre. La duramadre va a tener sus fibras dispuestas en dos direcciones, horizontal y oblicua o longitudinal. Entonces, las agujas que son cortantes van a favorecer una cicatrización más tórpida de la duramadre en comparación a las agujas romas. Por eso las agujas romas van a ser de elección.
sobre todo en estas pacientes que tienen más volumen de líquido cefalorraquídeo y que tienen mayor riesgo de presentar cefalea postpunción. El fármaco de elección es la bupivacaína hiperbárica, que ha sido la única que ha sido validada para su uso intratecal por la FDA. Se puede complementar con opioides, como lo es el fentanilo, en dosis de 7,5 a 10 microgramos, o también morfina, de 25 a 50 microgramos. Bueno, de acuerdo a la talla de la paciente, utilizaremos las siguientes dosis de bupivacaína hiperbárica. Pacientes que midan más de 1,70, utilizaremos 9 a 10 miligramos. De 1,60 a 1,70, 8,5. De 1,60 a 1,55, 8. Y de menos de 1,55, solo 7,5 miligramos de bupivacaína. Ajá. Y bueno, estos son los opiáceos intradurales que se han recomendado para la operación de cesárea. La morfina, el fentanilo. Ajá. Hay literatura que habla acerca del sufentanil, pero no hay suficiente evidencia ni ha sido validado por la FDA. Hasta el momento son del fentanilo y la morfina. Bien, la adrenalina, en el caso de los abordajes epidurales, va a funcionar tanto como un coadyuvante para que no presente tantos cambios hemodinámicos la paciente tras el bloqueo simpático, como un coadyuvante analgésico. Y bien, se recomienda la adición de 100 a 200 microgramos. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de la anestesia espinal en secuencia rápida. Este es un término relativamente nuevo que fue introducido por Kinsella y sus colaboradores. ¿Cuál va a ser el objetivo de la anestesia intradural en secuencia rápida? Va a ser minimizar el tiempo de realización de una técnica neuroaxial y evitando con ello los riesgos asociados a la anestesia general, en particular al manejo de la vía aérea. Ajá. ¿En qué consiste la anestesia intradural en secuencia rápida? Van a ser 3 operadores. Un operador va a monitorizar a la paciente, la va a interrogar, le va a preguntar los factores predisponentes a una complicación y los antecedentes más importantes para el tipo de cirugía que presenta. Este operador la va a monitorizar y la va a posicionar. El segundo operador se va a encargar de realizar la asepsia, antisepsia, preparación del material, y el tercer operador va a ser el anestesiólogo más capacitado de todo el personal y el que va a tratar de abordar a la paciente por vía intratecal en un solo intento, al primer intento. La anestesia espinal en secuencia rápida también va a manejar dosis mayores. Lo que recomienda este artículo es que sea hasta de 200 microgramos por kilogramo de peso ideal. Van a subir demasiado las dosis. ¿Cuál va a ser el objetivo? De que se haga un bloqueo simpático mucho más rápido. Recordando los principios de Stout, la difusión de este anestésico local va a estar influenciada por la dosis, el volumen y el tiempo en el que se administra, la velocidad. Entonces, al administrar la bupivacaína más rápido, con un mayor volumen y una mayor dosis, vamos a bloquear las metámeras que necesitamos bloquear para una cesárea mucho más rápido. Ajá, lo ideal es que se haga esto en menos de 3 minutos. Ajá. Tiene que ser un tiempo equivalente a una anestesia general balanceada, ajá, a una intubación orotraqueal. Esa es la meta de la anestesia espinal en secuencia rápida, que en menos de 3 minutos ya tenga bloqueo motor y analgésico esa paciente.
Por eso nos valemos de mayores dosis, más operadores, mayor volumen y mayor velocidad. Una vez que se han bloqueado las metámeras que queremos, le damos a la paciente posición de Fowler o semi-Fowler para evitar un bloqueo alto, que se bloqueen las fibras cardioaceleradoras y empecemos a tener cambios hemodinámicos. Y bueno, ese es el objetivo de esta técnica anestésica, minimizar el tiempo de realización de una técnica neuroaxial, es decir, las pacientes con una urgencia, no una emergencia. Algún desprendimiento de placenta, alguna preeclampsia, podamos disminuir un abordaje neuroaxial, el tiempo de un abordaje neuroaxial para darle los beneficios de esta técnica anestésica en comparación a una anestesia general. Y estos son los principios que siguen. Inserción de aguja espinal con técnica no touch, una sola vez pincelar con clorexidina y luego puncionar. Hay que utilizar opioides o aumentar la dosis de bupivacaína hiperbárica. No es necesario infiltrar la piel con anestésico local. Limitar el tiempo y número de intentos a realizar. Debe limitarse a un intento y una corrección si se estima que ésta asegurará el éxito de la función. Si no se logra bloquear esa paciente en 2 intentos, se debe proceder a un plan alternativo. Y bueno, el inicio de la cirugía debe ser antes de que se establezca el bloqueo definitivo, es decir, con un nivel T10 o superior. Y hay que tener todo preparado para una inducción a una anestesia general o una eventualidad en la técnica espinal. Esos son los principios de la anestesia espinal en secuencia rápida. En cuanto a cuál técnica neuroaxial escoger en cada paciente, hay mucha controversia. Hay quien prefiere la técnica subaracnoidea, sobre todo con la aparición de nuevas agujas, menos traumáticas, más largas, con un bisel, que permite que se disminuya la deformación de la aguja, con la aparición de agujas epidurales desechables, menos traumáticas. Todo esto ha cambiado el manejo de las pacientes. En general, la literatura recomienda que el abordaje peridural con lidocaína y epinefrina 1 a 200.000 sea la técnica anestésica idónea en pacientes para cesárea electiva. Y pacientes que no tengan complicaciones del embarazo y que tengan un producto con un adecuado bienestar. Hay otra literatura que sugiere que la mejor técnica es la técnica neuroaxial mixta, que consiste en abordar el espacio intratecal, depositar la dosis y colocar un catéter epidural. El argumento es de que si hay alguna complicación en el transoperatorio, alguna hemorragia o haya que hacer alguna histerectomía, tenemos el catéter para prolongar el tiempo de bloqueo. Hay quien defiende también la técnica subaracnoidea pura con el argumento de que es menos traumática, sobre todo en pacientes con trombocitopenia, puncionamos menos a la paciente, disminuimos el riesgo de cefalea postpunción, que está muy incrementado en estas pacientes, y tenemos un bloqueo motor más profundo y una mejor analgesia en las raíces sacras. Entonces, ¿cuál va a ser la conclusión de todo esto? Comparando la literatura, la técnica peridural con lidocaína y epinefrina es la de elección en pacientes programadas. Las pacientes que presenten alguna complicación del embarazo se pueden manejar con una técnica neuroaxial mixta por si se presenta alguna complicación de las cuales presenta un riesgo incrementado a esa paciente. Por ejemplo, pacientes que aunque son programadas,
tienen un producto macrosómico, un producto transverso, ajá, un grado de placenta previa subtotal, alguna condición en la cual se prevea que va a sangrar la paciente o que va a tener alguna complicación. Eh, en cuanto a emergencias y urgencias, se debe valorar el estado hemodinámico de la paciente y el estado de bienestar del producto. Eso nos va a dar la pauta si la paciente se puede manejar con una técnica anestésica regional en secuencia rápida o con una anestesia general balanceada directamente. Todas las pacientes que tengan compromiso hemodinámico son candidatas a anestesia general balanceada. Aquellos productos con una emergencia que ponga en riesgo la vida del producto, una bradicardia fetal, por ejemplo, un desprendimiento de placenta de más del 30%, son pacientes a una anestesia general balanceada de entrada. Ajá. Cardiópatas con hipertensión pulmonar, con enfermedades hematológicas, con SIDA C3, son pacientes candidatos a anestesia general balanceada. Y es por todas las modificaciones en el miocardio que presentan. Ajá. Siempre en una emergencia o una urgencia obstétrica tenemos que valorar eso. ¿Cómo está el estado hemodinámico de la paciente? ¿Cómo está el bienestar fetal? Ajá. Si alguno de los dos está comprometido, es anestesia general. Si no está comprometido alguno de los dos, podemos optar por una anestesia espinal en secuencia rápida. Y eso sería todo por mi parte.